tal? Yo soy Maite y esto es La With Play, el cotilleo metajurídico, y estamos hoy otra vez junto a Álvaro y a Gustavo. ¿Cómo están, muchachos? ¿Qué tal, Álvaro? ¿Qué tal, Maite? Estaba respirando encima del micrófono. ¿Y por qué estás haciendo eso? No sé, parece un gemido. ¿No? ¿Se dice gemido o gemido? No, Gemido. Un abogado que no sabe decir gemido. No sé para qué lo utilizarías en una audiencia o algo, pero bueno, sí. Gemido. Bueno, mira, ¿y esa música de fondo, Gustavo, qué es eso? Oye, eso es como un reggae de... ¿qué? Como calentar o preparar el ambiente, ¿no? Ah, muy bien. Para muy ponernos bien, más excelente. en onda. Bueno, Sí, me sí. encanta, pero bájale el volumen, pues. Quiten esa vaina. Quiten esa vaina. ¿Cómo están? Yo estoy bien, ¿y tú? ¿Todo Muy, bien? muy bien y emocionada por el capítulo capítulo de hoy. vamos, Es el cuarto ¿Es el capítulo. capítulo o episodio? A mí ¿Sabes me que corrige cuando yo digo... No, sabes Ajá. que yo llegué a una conclusión. Es que yo nunca corregí. Yo simplemente dije que episodio como un sinónimo. Episodio. Entonces, en este podcast se puede decir como sea. Capítulo, episodio, un chapter, lo que sea. Ok. Y Bueno, Sesión. Tarantino, ¿Sabes pues. qué me gusta? Una sesión. sí. Una sesión. Sí, Una sesión. Una sesión. Como las sesiones de Bizarrap. Con la de Exacto. Shakira. Y Piqué. O vamos a decir con Shakira. Y que facturen tanto como esa, también te Lo que gustaría. pasó es que ver. ese fue el episodio con más views y lo repito en todos lados. Exacto, hay que repetirlo para que digan. Shakira, Mira, aquí hablan de Shakira. Mira, me gusta episodio. Me parece que A mí episodio- también me gusta Sí. bastante la palabra episodio. Mira, si podemos hacer una referencia con este capítulo, Quentin Tarantino, y episodio, Star Wars. O Me sesión, parece. Lucas. Me gusta una sesión. No, sesión es la referencia de este... ¿Ya se murió cómo se llama? Bizarrap. Las métricas indican que nuestra verdadera audiencia se queda después del segundo minuto. Así que ya ahorita, ¿Ya se fue de todo el mundo? sí. No, quedan 3 personas. No, acompáñenos hasta el final, que yo estoy segura que la van a pasar Sí, súper esto bien. va a estar interesantísimo. Porque ¿no? el tema de hoy está... Candente. Candente. Y sobre todo, ya que tú sacaste a relucir Star Wars, les voy a decir de qué vamos a hablar el día de hoy. Ok. ¿De los sables de luz? No, bueno, ¿Del quisiera... poder de la fuerza? En este episodio, en esta sesión, vamos a hacer una ronda de preguntas y el que va respondiendo de forma equivocada se va quitando una prenda. Ok. Oh my God. Quédense hasta el final. Qué bueno que... Y que todos se quedan por Maite. Por nosotros no. Bueno, entonces, ¿de qué vamos a estar hablando en el episodio de hoy? Ajá. Esto es como un mixito, ¿no? Entre tecnología, inteligencia artificial y cómo esto ha afectado de manera positiva el mundo de las leyes. Tecnología, inteligencia artificial y mundo de las leyes. Hermano, yo no sé nada de eso. Yo de vaina voy al registro de tribunales y eso, tengo que ir para allá. a ¿Tú te buscar- registro esta semana? Sí fui. ¿Qué Sí tal? fui. Bien mal. ¿Cómo crees? Mira, Uy, espérate, que ayer, ¿hoy qué? Ajá, ayer, pasa que engañamos a la gente y les hacemos creer que esto lo grabamos y no. Tú tienes mucho tiempo grabado. Claro. Pero lo grabamos un día después de que se le dio inicio a la apertura del año judicial de forma formal Exactamente. Es así. en el TCJ. Así que un aplauso por eso. Porque ya van a despachar las salas. Sí. Y bueno, ya. Y lo que salga, bueno, lo vamos a poder cobrar. Sí, no, Vamos a poder bueno. facturar. Y bueno, ya esa es nuestra corte celestial. ¿Nunca te dijeron en clase y la corte celestial? Oye, nunca me dijeron. Siempre habían profesores que decían, y primera instancia, superiores, apelación, apelación, casación, casación, recursos extraordinarios, puede ser la revisión, y de ahí para arriba la corte celestial. Ah, ok. Bueno, son una corte un celestial. chiste, pues, marico. Un chiste malo. Un yo. chiste, un Chiste profesor- de profesor malo. De esos profesores que van con pantalón marrón así. Derecho registral. No. Bueno, yo les puedo decir que yo no entendí nada de lo que dijeron. Me quedé como freeze. como Pero te dio pegada. risa el chiste. Es que si no entiendo lo que dice, ¿cómo me va a dar risa? O sea, lo que quieren decir es que ya no hay más para dónde agarrar y que lo que te toca después de estar en el TCJ, o sea, de ir al TCJ, acudir bien sea en casación o en sala constitucional, ya lo que te toca es la corte celestial. Ok. O O sea, sea, que ya. sea Dios quien juzgue. Sí, que ya es el último eslabón, ¿no? Sí. de la cadena. Del blockchain. Bueno, mira, y me gusta que metas eso dentro de la conversación para empezar a hablar de lo que queremos conversar en esta oportunidad. Ustedes se preguntarán, ¿por qué están trayendo No. tecnología, inteligencia artificial a la mesa del cotilleo metajurídico? No sé, ¿tú te preguntas eso, Gustavo? Nunca me lo he preguntado. Pero bueno. Bueno, yo se los voy a responder en este momento. A mí me parece que es un tema muy interesante porque yo toda la vida, obviamente, y como nuestros espectadores saben que lo he dicho acá, estoy sumamente... a mí me encanta el mundo del cine. Ok.
Y a lo largo de que nosotros hemos crecido, es decir, la generación de los finales de los 80, principios de los 90, empezamos a crecer y a tener este contacto con la generación de la tecnología, siempre se ha dado como que esa pregunta de hasta qué punto vamos a llegar, ¿no? Okay. Y la cultura pop, desde los 60, cuando salió Space Odyssey, te ha vendido que la tecnología, y en más específico la inteligencia artificial, es como el enemigo del ser humano. Como que ese enemigo que nosotros estamos buscando o creando, pero que se puede convertir en como que en ese Pero nace mal como de un doble aliado, filo. ¿no? Nace como un Claro. aliado que Sí, luego se te nace como vuelve- una solución. Sí, realmente. sí. Pero siempre te lo han vendido como que al final, por una u otra razón, se convierte en el villano de la escena, ¿no? Claro. Entonces, nómbrame otra película, porque no puede ser que... ¿Cuál- Bueno, mira, te voy a no estaba poner- parando bola. ¿Cuál nombraste? Space Odyssey. Pero Space Odyssey. Ah, ok. La Sí, Odisea del sí. espacio Odisea del con... espacio. En el esas películas 68, viejísimas. creo que fue una de las vieja. la primera película de sci-fi del mundo, Ujú. en donde se estaba poniendo como que sobre la mesa de que es posible que el humano creara una máquina que pudiera llegar a un punto de pensar independientemente a los designios de que el humano le pueda enviar, ¿no? O que lo pueda Ok. codificar. Entonces, bueno, pero a mí, yo siempre me llamaba mucho la atención. ¿Por qué? Porque hay muchas formas en las que el cine nos ha hecho ver como villano a la inteligencia artificial. Por lo menos en Space Odyssey fue por una malfunción de la máquina. Pero yo creo que siempre como que hay una narrativa de lo que el ser humano puede llegar a crear, a inventar y cómo luego esa invención se vuelve en contra. Claro. Sea inteligencia artificial, sea super máquina, sea alienígena, sea lo que sea, Oh. sea un animal, sea un mono que crías. O sea, siempre hay una narrativa donde tú te equivocas. Sí, porque bueno, obviamente el margen de error dentro de la invención humana es bastante amplio. Nosotros hemos trabajado, la humanidad ha trabajado para que ese margen de error cada vez sea más corto y bueno, llegar a sitios en los cuales no hemos podido llegar, como por lo menos Marte y otros tipos de planetas en nuestro sistema solar. Pero también dentro de nuestro planeta hay muchísimo que desarrollar. que desarrollar. Sí, sí, sí. Y también es ese punto del ser humano, y tal vez ustedes puedan acordar conmigo, es que el ser humano nunca está 100% saciado con lo que tiene. No. Siempre está en la búsqueda de el qué viene luego. Bueno, siempre está en la búsqueda de la verdad. La filosofía siempre te dice que lo que hace el humano al adquirir conocimiento es cuál es la verdad. O sea, Claro. que nunca te sacias con lo que tienes y siempre vas a estar como que en esa búsqueda de algo. ¿Y qué es la verdad, Gustavo José? La verdad es la adecuación de la inteligencia a la realidad. Ok. Ese es el concepto básico que yo conozco, pero no sé, realmente la verdad es un concepto muy difícil de desarrollar, porque realmente a la verdad se le opone el relativismo. Ok. Tú de repente tienes, mira, esto es un micrófono, Y todo es posible. pero pudiera no ser un micrófono, Claro. pudiera ser un pedazo de plástico o pudiera ser un objeto que ocupa un espacio, valga la redundancia, Bueno, en el es un espacio. micrófono siempre está encendido y cumple su función. Exactamente. El resto es un coroto. Exactamente. No, y que la realidad o la verdad es tan relativa como la persona que la percibe. sí, que la perciba. Total. Sí, hay una película que habla muy bien de eso, que es Matrix, que realmente hay mucha gente que no entendió lo que quisieron transmitir. No, cuéntame. Yo no lo entendí. Yo tuve que verla como 38 veces y por eso digo que hay gente, porque yo no lo entendí. Te crean un lugar como estamos ahorita grabando un podcast, Ajá. ¿sabes? Un espacio, No, tiempo. pero cierra los ojos otra vez. ¿Cómo es la vaina? Estoy Yo hablando también lo como vi. que fuera Confucio. Como que fuera Se, inteligente. El se sabio, concentra el muchísimo. sabio. Bueno, estás en un espacio, pero realmente lo que tú estás viviendo es una falsedad. Estás en un software. Realmente lo que eres es un programa. Claro. Y la realidad es que el planeta Tierra, la humanidad lo destruyó, ¿ok? Y realmente lo que veamos a Neo ahí con una oficina, realmente eso no está pasando. Es un programa, es parte de un programa. Y bueno, hay otras... un programa mental, un programa... Sí, es un programa, realmente un programa... Todo es invención. O sea, no, Ok, ok. todo está codificado, todos los No, objetos yo porque que yo hay. obviamente sí me vi Matrix, pero yo quiero saber como la percepción, porque también es ese tipo de películas en donde está full abierto al entendimiento de cada espectador, ¿no? Claro. Tú al final lo percibes como que, mira, hay muchos que dicen, no, eso sí, Neo sí estaba, sí existía, todo existía. Y No, ahí no. es cuando te dicen,
esto, ¿no? De que estás decidiendo tú en realidad creer y qué es realidad y qué no lo es. Sí, pero si tú, por ejemplo, lo puedes hacer en un símil, estaban los agentes, que era como el software que se encargaba del buen funcionamiento, de que nadie saliera de la realidad, ¿ok? Y para eso fue inventado ese software. Y tienes a Neo y el equipo Morpheus, todos Trinity, todos estos panas, que realmente lo que son es como un virus. Sí. ¿Okay? Sí, es todo creado por el programa y además Yale, ¿no? Y como esta película, mira, hay 30,000, No. Yo Robot. Sí, hay muchísimas películas y a mí una de esas como variantes, como estaba diciendo, en Space Odyssey, en iRobot, es como una malfunción Ajá, Boli, estaba en el baño. de la ¿Qué estaban inteligencia artificial. Pero, y entonces existen como que todas estas, como tú dices, estas excusas que le pone el humano a el por qué la inteligencia artificial o la tecnología se volvió en contra. Y creo que la que más asusta a la población mundial es como que la teoría de que la tecnología llegue a un punto de conciencia o racionamiento totalmente independiente que pueda superar a la sociedad y ellos se puedan volver en contra de nosotros porque ellos tienen más poder. Porque no solamente es la información que pueda existir y la que se pueda buscar, sino que es la que existe. Yo creo que es una manera de deshumanizar la traición. Sí, más o menos. Es más fácil decir que la máquina te traiciona a que te traiciona un hijo. Claro. A que te traiciona un hermano. Es más, nadie quiere ver una película donde el perro muerde al amo. Sí, no. Y es terrible. Vamos a crear un robot y vamos a satanizar la idea de que esa inteligencia artificial personificada en ese robot, en esa máquina, nos traiciona. ¿Sí? Y entiendo que eso es parte de tu discurso, Maite. Sí, más que del discurso, trato de como que comprender lo que la cultura pop nos ha tratado de vender a nosotros. Okay. Entonces, por lo menos ¿Qué has comprado tú? ¿Cómo que he comprado Prácticamente. ¿Qué te ha vendido la cultura pop que tú compraste y tú dijiste, coño, compré esto y ahora me quiero deslastrar de este producto que me vendieron? Bueno, de que nosotros vamos a llegar a un punto de codependencia de la tecnología en la cual no vamos a poder discernir entre qué es bueno y qué no lo es sin tener que utilizarla. Y me parece que no lo es. Que no va a pasar. Mira, no sé si va a pasar o no. Puede ser que ocurra en algún punto de la... Y no porque no crea que pueda ocurrir, sino es porque lo estoy viendo ahorita. Pero no, porque siento que ahorita no nosotros ves somos... cierta dependencia. Es que ustedes Claro, hablan de por eso. Matrix y tal, y yo me acuerdo de la película de los gorditos de Disney, cuando todos éramos gorditos y no nos... Ah, exacto, sí. Bueno, es que Wall-E habla acerca de... Wall-E es un robot creado por inteligencia artificial. Exacto. Bueno, dentro de la película. Pero de una u otra forma, aunque el final de Wall-E demuestra que la humanidad nos convertimos en un cúmulo de gente vagos y sin bolas ningún de tipo de mierda. rumbo. Uy, unas bolas. De pip. También Yo soy te el único que dice demuestra... grosería en este No, podcast. hermano, y aquí también Yo se soy dice un- grosería. Yo creo que muy también verdad. demuestra como que ese punto de vista adorable y positivo de la inteligencia artificial y de la tecnología en Wall-E. Wall-E era el punto de vista amigable. Claro. Sí. Pero luego hay un trasfondo de todo lo que la tecnología le hizo al ser humano. Claro. O sea, si empezamos a hacer sinopsis de las películas, ¿no? Que entiendo que no es la idea. No. Pero si, No. si Es hiciéramos como sinopsis... para traerla a la mesa el tema y Ok. luego ya andar más profundidad. Pero Cuando yo- llegas al punto del derecho, es cuando la gente se va. No, ya no hay nadie. Ok, ya se fue. Ya se fueron todos. Ahorita ha sido tendencia el tema de Elon Musk, que es el individuo que más fortuna ha perdido. O sea, pana, ese tipo es un villano. Sí, hoy estaba viendo una entrevista para Ya, un documentarme rockstar, un poco acerca de Es un esto. rockstar. Es un rockstar. Quería saber como cuál era el punto de vista de los grandes magnates del mundo. Sí. Y bueno, me puse a ver como que, mira, yo sé que Bill Gates es un hombre que advoca por muchas causas sociales y obviamente es el padre de la computadora como lo que conocemos ahorita, Claro. junto con Steve Jobs. Steve Jobs. Steve Jobs. Y él comenta que todos los que tengan menos dinero que Elon Musk, que tengan cuidado. Ok. Porque Elon Musk, a mí, yo lo veo también como un villano. Un supervillano. Es como cuando veo a Kanye West y veo a Elon Musk y siento que son como que de la misma pandilla. Almas gemelas. Sí. Sí, y que Sí, como sí. que hay que tener miedo. Sí. Yo Y le hay que tengo- tener yo le- miedo del nivel de plataforma y de control que tienen en la humanidad, ¿no?
Sí, sí, Y sí. lo que pueden llegar porque hay mucha gente que los ve como que, lo mejor, o sea, yo quiero ser como él cuando yo sea grande. Y en realidad, a mí me parece que es como que, ¿sabes? Cuando decían que a George Bush se le veía cara de demonio, bueno, ahora yo los empiezo a ver a ellos lo como cierto eso. es que después de esto no podemos hacer un corto a este episodio en Twitter. No, bueno, Ay. ¿qué vamos a hacer? Bueno, Bueno, yo Qué que tenía lástima. planeado hacer. Sí. bueno, personalmente yo no soy muy fan de Twitter, pero Yo tengo pero muchos bueno. seguidores en Twitter. sí. Muchachos. Y una de las cosas que también me ponen a pensar de eso de Elon Musk y de lo que nosotros sabemos, de lo poco que sabemos, y en la tecnología, es que nosotros pensamos que el teléfono, que la videollamada, pero en realidad esta gente que ha generado, que ha desarrollado todas estas nuevas invenciones, sabían de esto muchísimo antes de que fuera anunciado. Esto no es una cuestión de que, yo Esto me suena a teoría desarroll- conspirativa. Bueno, yo soy un poco Y conspirativa, ahora, pero sí he tenido como que contacto con otra gente. conspirativa. Bueno, Respeta, Gustavo. no la haré entonces. Tranquilo, Gustavo. No, tranquilo. Entonces, bueno, nada, toda esta introducción y parafernalia es para hablar un poco de lo que es la tecnología dentro del campo legal. Ok. ¿Cómo ha cambiado a lo largo de los años? ¿Cómo hemos Ok. llegado a esto y cómo es factible? ¿No? Ustedes me podrán explicar un poco más desde qué punto empezó y cómo ha sido el núcleo para llegar a lo que hoy se conoce como los contratos inteligentes. Hermano, Ok, arranca. ya, pero ya va. Arranca, hermano. Este capítulo es sobre... ¿De qué La quieres que hable? ¿Cómo que de qué quieres que hable? Coño, me estás diciendo que este capítulo es para ver los avances de la tecnología hasta llegar a los contratos inteligentes. Hablo de los contratos inteligentes, hablo del avance... O sea, ¿te he hecho un cuento completo desde la máquina de escribir? No. No. Pero o sea, es que no necesitamos llegar hasta la máquina de escribir para explicar esto, pero sí de cómo eran los contratos tradicionales Ok. y cómo esto ha evolucionado brutal. a llegar a los contratos inteligentes. Brutal. Y además, desatanizar un poco de que la tecnología es el enemigo Ok. y verlo más desde un punto de vista como, Útil. sí, una herramienta que nos va a facilitar el día a día a todos. Porque Sí, obviamente a ok. nadie le gusta estar detrás de un cliente para que me firme, para que esté de acuerdo con el contrato, para que las dos partes se pongan de acuerdo. Cobra el adelantado. Sí, sí. Cobras de adelantado, Y pero no, además ni- tienes una plataforma que te ayuda a que todo el proceso sea más fácil. Oye, Maite, Explícame. me encantan tus preguntas, pero pareciera que estuviesen preparadas y Sí. escritas en una pizarra que tenemos Sí. al frente, ¿sabes? De Gracias verdad por el voto de confianza que me Oye, das de verdad de que yo me pareciera que preparé. hicimos una pizarra con todas las preguntas, o sea. Otro peo. Sí. Bueno, lánzate, Gustavo. Tú Bueno, tienes mira, la pizarra frente a ti. Realmente, has tocado un punto muy interesante, que es el tema de los contratos tradicionales. ¿Cómo se origina esto de los contratos? Mire, yo creo que ¿Qué es un contrato, Gustavo José? Mira, un contrato es un acuerdo de voluntad de partes donde A le dice a B, vamos a llegar a un acuerdo, vamos a solucionar un convenimiento. De repente yo te doy esto y tú me das esto. ¿Ok? El contrato es ese acto que hace que las partes se obliguen a cumplir cada una. Mira, hay codificaciones que se remontan desde el Código Hammurabi, 1900 antes de Cristo. O sea, y de antes de Cristo al después de Cristo, en esa época hay 2000 años. Hay 2000 años de avance, pero es un avance muy, muy paulatino. O sea, empieces con las leyes de las 12 tablas, cómo se regían las relaciones en Roma con respecto a los contratos, eran cuestiones consuetudinarias. A mí me gusta que juegue este carajo porque el tipo sabe. No, él sabe. O sea, tú crees que él lo está leyendo o que se lo acaban de decir. Exactamente. Pero pareciera que estuviese saliendo de clase. ¿No? No, pero es que es Si así. tú me preguntas qué es un contrato, yo probablemente lo sepa decir, pero voy a divagar un poco antes de darte una explicación. Y me parece súper chévere, marisco. O sea, tienes... Ana, te felicito. Me bro. parece una leyita bola buena, pero está bien. No, me estoy guindando. Pero, hermano, por favor, suelta, sale aquí. A ver, el punto es que vienen estos temas de No, pero es arrecho, es arrecho. Coño, la madre. Ajá, cuéntanos viene este tema, qué tan viene arrecho este es. tema de los pretores, que eran personas que ejercían la ley, que era lo que se conoce como los magistrados, los jueces. ¿Ok? Posteriormente, hablando de unos 1000 años después, o sea, estamos hablando de 700 antes de Cristo. Unos 2000 años después vienen los glosadores, que son surgen en Italia, y también vuelven a retomar lo que dijeron los romanos con respecto al el Código Civil, todo esto que se está aplicando ahorita actualmente en Occidente, pero estamos hablando de 3000 años de avance de derecho. ¿Ok? Claro. No existía esta idea que tenemos ahorita de Estado.
en 1600 con el Leviatán se aproxima una idea de Estado, Max Weber después en 1900. O sea, lo que te quiero decir es que hay mucha información por la cual tú tienes que pasar para llegar a por qué se aplica actualmente el derecho de esta forma y qué podemos mejorar. Se dividió en common law y derecho occidental y bueno, continental. Mucha gente agarró El common law que viene del derecho anglosajón. Okay. Sí, que es el derecho consuetudinario, que viene de las costumbres, que la gente siempre resolvía sus problemas dependiendo a qué es lo que más le beneficiaba. O sea, yo de repente tengo esto, no tenía carro, o sea, no tenía temas de contaminación y no tenía que legislar sobre eso. Ahora hay contaminación y ahora tengo que legislar sobre eso. Entonces siempre el ser humano anda como sobre la marcha, ¿ok? Buscando la forma de solucionar problemas nuevos. Hace 20 años era impensable una videollamada. Claro. Ahorita tienes videollamadas, o sea, que yo creo que eso es lo más ciencia ficción que nos ha tocado vivir y disculpa, en esta época. Hay un tema. No existía el internet. No ¿Okay? había internet. No había internet y ahora tienes que proteger unos datos que están en una red que tú no sabías hace 60 años que iba a existir. Pero mira, lo importante de lo que dijo Álvaro ahorita fue el brinco por el cual tuvimos que pasar casi 3.000 años de derecho para llegar a una cuestión que es automatizada. O sea, es por inteligencia artificial. Ya el ser humano, me voy de aquí, pero que ha sido muy necesario. No se ha implementado totalmente. Ya eso hablará Álvaro, que es el duro en temas de legal tech. Ese hecho es un duro. O sea, pegarte. Pero yo creo que una de las aproximaciones más... Ya se aplicaba anteriormente, pero uno de los temas de los conflictos que más alentó al mundo, ¿ok? A realizar este tipo de técnicas de inteligencia artificial con respecto al derecho fue el tema que hubo con los alquileres en Estados Unidos, que Estados Unidos colapsó, los escritores, no había escritores, no habían suficientes abogados para el poco de demandas que habían con temas de arrendamiento. Y yo creo que eso... No sé de qué coño estás hablando. Oye, hermano. No estoy en nada. ¿Cómo que no? Tú vives bajo una piedra. No, pero yo no sé quién es Manuel Turizo. ¿Qué digo? Raúl Alejandro, es verdad. Estás hablando de la crisis inmobiliaria de Bush. 2007, 2008. 2007, sí, ok. 2007, 2008. Entonces, lo que te quiero decir con esto es que tuvo que pasar el mundo, la humanidad y el derecho, por tanto, para llegar a algo que, mira, a lo mejor me va a hacer obsoleto todo lo que yo vengo haciendo. O sea, todo el derecho como lo conocemos me lo puedes hacer obsoleto porque ya ni siquiera vas a necesitar la intervención de abogados. Poco a poco. Exacto. Son prácticas que se han ido eliminando. Que por lo menos eso es una de las variantes que yo me he planteado y es, ¿a qué punto vamos a llegar en que el recurso humano ya no sea tan necesario porque la tecnología y el margen de error que pueda generarte es mucho más beneficioso para ti? ¿Por qué? Porque te genera menos costos, porque te genera más eficacia al momento de tú responderle a tus clientes, pero eso se ve reflejado a que los números y el desempleo empieza a decrecer. No, es algo que nosotros no vamos a poder luchar contra, pero bueno, es una situación que estamos viendo con ella porque cada día estamos más cerca a ese punto. Sí, Total. a la independencia. Mira, yo creo que... Financiero. Yo rescato algo que dijo Gustavo de cómo el abogado pareciera que quedara obsoleto ante el avance de la tecnología y el avance de la era digital. Claro. Estoy totalmente de acuerdo. De hecho, yo soy de la tesis de que el abogado, como intérprete de las obligaciones entre las partes y luego como ejecutante de las exigencias que hagan las partes, como patrocinante de esas exigencias ante el jurisdicente, está quedando ante la era digital, está quedando prácticamente en el abandono para convertirse, pasar a ser en lo que debe ser, que es una especie de ingeniería transaccional. Porque la ingeniería transaccional es la aplicación de estos métodos para que estas transacciones estén blindadas y no haya necesidad luego a esa interpretación que cada abogado, cada operador haga para luego esas posiciones mantenerlas en la corte y exigir esas posiciones en la corte. El abogado que no se monte en esta ola va a quedar
obsoleto Sí. ante la necesidad que tienen los particulares de que sea garantizada la transacción que está siendo llevada entre ellos. Y es lo que tú magistralmente acabas de descubrir, de escribir de lo que es un contrato. Entonces, si efectivamente nosotros a través de la solemnidad, porque esa es la característica del contrato, ya no es verbal, hacemos algo solemne. Si nosotros a través de la solemnidad dejamos plasmado el acuerdo de nuestras voluntades, pues lo último que tú y yo queremos es que alguno de los dos incumpla con las obligaciones que de manera recíproca o unilateral constan en ese acuerdo. Ahora, ¿qué pasa cuando uno de nosotros dos incumple con alguna de las obligaciones, sea recíproca u unilateral? Bueno, lo que va a pasar es que tu abogado va a interpretar y el abogado de la contraparte, de la otra parte, va a interpretar las razones por las cuales no se dio cumplimiento de su obligación y va a ir ante la justicia a exigir que se dé cumplimiento. Puede pasar previamente por mecanismos alternativos de resolución de conflictos, puede pasar por la mediación, puede pasar por la conciliación, pero básicamente eso es lo que el operador está haciendo. ¿Okay? La era digital nos da la oportunidad de que nosotros como operadores podamos hacer una ingeniería en esa transacción para garantizar que las obligaciones sean asumidas, cumplidas de forma automática, sin intervención de terceros. Es decir, que tu voluntad de repente, Gustavo, de no cumplir, ¿sí?, de hacerte a un lado del acuerdo, no la puedas llevar adelante. Ese es el paradigma que se busca, ese es el paradigma que se busca cambiar con la intervención de la era digital en la industria legal. ¿Cómo? O sea, que con la era digital, ¿tú crees que desaparezcan los litigios? Mira, yo sí creo que de alguna manera, tratando de hacer vincular el blockchain, los smart contracts, la inteligencia artificial, el volumen de litigios baje. Por lo menos en materia civil, sí creo que de alguna manera baje. ¿Por qué? Porque las obligaciones que se someten a cumplimiento a través de un contrato son de ejecución automática y ya no dependen de que una parte de buen ánimo, de buena fe, de cumplimiento a esa obligación que contrajo mediante el contrato, que lo obliga mediante el contrato. ¿Qué es lo que está hablando Maite cuando nos habla de los contratos inteligentes? Estamos hablando de ese contrato del que tú hiciste ese recuento espectacular desde sus orígenes, que está en un lenguaje tradicional, que es un lenguaje escrito, a un contrato que es traducido de ese lenguaje escrito a un lenguaje informático en formato de código. ¿Qué beneficio genera? Bueno, que esa codificación está diseñada de manera que la ejecución del contrato sea de forma automática. Yo prometí algo antes de seguir con esto. Yo prometí mandarle un saludo a Sordon. ¿Sabes quién es Sordon? Claro, Sordon es Sordon, la inteligencia artificial detrás de los Power Rangers. Sí, exactamente. Pero esta vez es detrás de la WePlay, que es Yuyo. Sí, igualito. Yuyo, te mando un saludo. Gracias por esa edición de videos que te quedan espectaculares. Yo no había caído en cuenta que Yuyo era sordo. Sí, Yuyo es Sordon. Es idéntico. Y yo soy Tommy. No, bueno, sí. Yo soy Tommy. Pero Tommy ¿Tú eres no está... Tommy? Yo quiero ser Tommy. ¿Tú siempre quisiste ser Tommy? ¿O preferías ser otro...? Al principio quería ser el rojo. Ok. Tú te agachas yo. Oye, bueno, estamos hablando color de los Power primario, el color primario que no es amarillo ni es azul. Exacto. Mira. Y bueno, mira, yo te quería hacer una pregunta en relación a esto, porque está muy interesante, pero bueno, como es una cuestión que está muy nueva, ¿no? Y todavía está, no es que se está desarrollando, pero cada vez son más los que se están uniendo a esta ola. Existe... Cada vez son más los que se están uniendo a hablar de esto. Sí, que se están sumando, ¿no? Que realmente lo están llevando a cabo son pocos. Ok. Mi pregunta es que si existe legislación sobre este tema en Venezuela en este momento. Mira, hay legislación, hay gran número de legislación que protege derechos conexos a la inteligencia artificial. ¿Ok? A ver, tenemos el tema, o sea, que es un derecho constitucional a la protección de los datos, los datos personales, que está regido por el habeas data. ¿Ok? Que es la libertad de decidir qué hacer o qué no hacer, o prohibir que los datos personales sean expuestos o sean comercializados. Por ejemplo, entonces, a través de un habeas data, el que haya escuchado el término habeas corpus, pues bueno, esto va en la misma corriente, pero hacia los datos de la persona.
tú puedes de alguna manera impedir que los datos del individuo sean comercializados, sean expuestos, sean Claro. publicados y se haga negocio con esos datos sin la autorización de la persona. Porque siempre está la creencia de que en el momento en que tú cancelas en un supermercado y te dan el vuelto en pago móvil, el dato de tu número de cédula, de tu número de teléfono y del banco al cual van a redireccionar ese monto, esos datos son de la cajera. Y de la cajera después el supervisor de caja y el supervisor de caja después el gerente del supermercado y el supermercado del dueño del supermercado tiene esos datos que son de él y los puede libremente comercializar. Pero tú viste que eso fue algo y volvemos a lo que yo dije en algún momento. Es un tema de que eso no es legal. Pero no es se legal. hizo costumbre. Que todo el mundo sepa tu clave, que tengas que decir, gritar tu clave. Yo recuerdo cuando la clave era algo Marico, privado. la gente se escondía, weón. La Sí, gente que tú tenías que ponerte pegadito al cajero para que nadie Mira, sabía. las señoras se llevaban a los nietos para el cajero para sacar plata. Ponían a 2 nietos detrás de Sí, ellos para que de nadie uno al viera lado la del cara. otro. Yo también cubrí, Sí. yo cubría a mi madre en varias Pero ocasiones. ahora tú dices en voz alta tu número de cédula, Claro. dices tu número de teléfono y el banco, porque te van a hacer un pago móvil, un vuelto, porque entonces nunca tienen vuelto, no, nada. Ni ¿no? dólares, ni y efectivo, es algo que en la ni- práctica funcionó. Sí, no, y que obviamente eso lo estamos trayendo al punto en el que estuvieses pagando en algún sitio aquí en Venezuela, pero también va con qué tipo de datos tú estás dispuesto a compartir en redes sociales, porque tú quieres ser parte de un trend, entonces ellos te piden que pongas tu correo, Sí, total. que digas... ¿Dónde vives? tienes que poner hasta Sexo. una encuesta pequeña. ¿Con qué te relacionas? ¿Con Sí, esto o con sí, lo sí. otro? Entonces ya tú estás dando un montón de información personal a quien tú no tienes idea. Claro. Firmas consentimientos para poder estar Consentimiento en un y a veces con arrechera. app. Sí, pero... No, y a veces ni lo, a veces ni lo lees. Eso es un chiste, Maite. Eso es un chiste. La gente Bueno, no se ríe de nada. La gente está porque yo concentrada soy una en su- persona en su seria episodio. y si aquí, en que esta nosotros mesa... somos serios. ¿viste? Cara No, si seria. aquí no hay una persona seria, Cara entonces esto seria. se vuelve todo un... Cara seria, Maite. Bueno, no sé, yo nunca... me Algo sé. rochelero, ¿no? No sé. Pero bueno, entonces está esa disyuntiva que es, o sea, tú mismo estás dando esta información a otros. Porque nadie te está poniendo una pistola en la cabeza Sí, para que tú pero- digas esto. Pero oye, una vaina. Ya, yo te doy la información porque si no te doy la información no me pagas. No me No, das mi vuelto. claro, claro. O sea, yo necesito un vuelto. O sea, yo acabo de pagar con $100. La cuenta fueron 14. Me dices que no tienes billete de 1, que no tienes billete de 5, que no tienes billete de 20, que no tienes billete de 10. Me das un billete de 50 y la Claro. diferencia me la pasas por pago móvil. Claro. Yo necesito cobrar Claro. ese vuelto. Claro. Es un crédito a mi favor, ¿o no? Es Aquí así. se me- El vuelto es un crédito, sí. Vuelvo yo con mis teorías conspirativas. Mira, Yo siempre estoy los con... profesores de Derecho Mercantil. Esta gente no sabe nada de derecho. Mira. ¡Qué bola! Coño, ¿qué es el vuelto? Sí, no, que a mí esto obviamente me genera... Mira, el vuelto es una No, contraprestación. señor, ninguna contraprestación. O sea, mira, es que, por ejemplo, eso es una pregunta muy interesante. Ah. Eso es una pregunta muy interesante que eso nos lleva al tema de las fuentes extracontractuales. Ok. ¿Ok? El vuelto no... El vuelto. El vuelto... Es que ni siquiera es fuentes contractuales. Tú me debes algo, págame, cúmpleme. Te pagué de más, bueno, págame con Es esto. una creencia. Es una acción de repetición al final. Es Ajá, una acción de repetición. es una acción o de sea, yo te estoy pagando de más y sí, es una fuente extracontractual. Sí. Sí, o sea, yo Aquí, te- marica, este tipo no me deja sorprender. Yo te estoy pagando de más, tú me tienes que devolver... Y yo le lanzo a Maite y el carajo las batea todas. A veces es foul, pero están bateadas. Esto fue foul. Esto fue sí, sí, no, sí fue. Un machucón. Un machucán ahí, pero sí es una fuente extracontractual. La acción de repetición que está sujeta y está en el Código Civil. O sea, A mí me dijeron hoy, tú eres el del podcast. Así me dijeron, Gustavo. hermano, Te lo juro. Me dijeron, tú eres el del podcast. Ya te hermano, estás eres poniendo famoso. famoso. Eres famoso. Y la caraja me dice... Porque es una mujer. Sí. Y me dice, eres un machista. ¿En serio? Porque eso de Shakira y Piqué no fue así. ¿Cómo que? ¿Pero ella estaba ahí? No, pero ella vio el video, ella vio el episodio, capítulo, sesión que nosotros publicamos. Ok. Y ella considera pues que yo soy un machista, que mis Pero dile que lo comentarios diga, fueron, mira. fueron desacertados. Mujer incógnita porque hay temas de aves datas que te respaldan y no diré tu nombre porque no lo sé. No, yo tampoco sé su nombre. Tienes que decir que Álvaro es un machista por Porque la caja de comentarios que está aquí abajo. Exacto. Marica, Claro eso fue que- muy, Siempre quise hacer eso fue muy influencer. Escúchame, siempre quise hacer esa vaina de que aquí abajo comenten, aquí abajo y pulgar Dale. arriba. Pulgar Brother. arriba, suscríbanse y denle la campanita para que le notificaciones. lleguen de De notificaciones. Que te hiciste Yo también famoso. siempre quise decir eso. Te hiciste famoso y déjame decirte algo que es una sensación la cual yo comparto mucho Increíble. porque tengo una banda de rock, por cierto, soy guitarrista de una banda de rock, se llama Bandarte Oficial en Instagram. Búsquenos, por favor. Y bueno, podemos seguir con la pregunta jurídica.
Este es el momento publicitario de Gustavo. Sí, exacto. Disculpa que te interrumpa. No te Pero yo quiero volver un poco a lo de los contratos inteligentes. Ajá. Y te quería hacer una pregunta, o les quería hacer una pregunta, ya que me parece pertinente saber que si siempre es efectiva la ejecución de estos contratos. Por ejemplo, ¿en qué No. ámbito puede ser? Por ejemplo, en el caso de un desalojo de un hogar o un local comercial. Un desalojo de un local comercial, contratos inteligentes. O sea, de repente tú pudieras... Yo creo que tú pudieras colocar en un contrato inteligente... Mira, vamos a tener una relación rentaticia de 1 año. Tienes que Marico, cumplir el con problema es que ciertos yo pagos. cobro por esta vaina. Y yo estoy... O sea, ¿cuánto tiempo llevamos? Llevamos 1 hora hablando. Pero hermano, tranquilo, Y- yo te pago. y yo estoy reacio. ¿Cuánto es tu precio? ¿Qué vales tú? Ojo, no, mentira. Mira, yo les voy a echar el cuento. Ok. ¿Ok? Mira algo. Para que tú puedas hablar realmente de un contrato inteligente, tú necesitas la función de un oráculo. ¿Ok? Ok. No hay contrato inteligente sin oráculo. Porque si tú tienes un contrato que llamas inteligente porque está codificado, entonces tú lo que hiciste fue que un contrato de lenguaje tradicional lo llevaste a código, a lenguaje informático. Es inteligente ¿por qué? ¿Qué hace un contrato inteligente, Gustavo José? El contrato se convierte inteligente en el momento en que el contrato puede automáticamente ejecutarse. Claro. Y eso es lo que lo hace atractivo, que las partes tienen la garantía de que no hay controversia, de que si yo cumplo con mi obligación, yo recibo la contraprestación por ese cumplimiento. Claro. ¿Sí? Y que si no cumplo, no hay contraprestación. Verbo y gracia. En Francia, por poner ejemplos antes de atender el tema de los desalojos, en Francia, una aseguradora francesa puso en práctica en el llamado seguro de viaje, que es aquel seguro que te indemniza en el momento en que un vuelo se retrasa, Claro. puso en práctica un tiquete con un código, que es un contrato inteligente, un código QR, que recogía la base de datos en los itinerarios de vuelo en pantalla y reportaba en tiempo real al contrato codificado que el vuelo se había retrasado. En ese momento, el viajero recibía en su monedero digital la indemnización por el retraso del vuelo. Eso hace el paquete muy atractivo, porque tradicionalmente, si el vuelo se retrasa 10 horas, 12 horas, 15 horas, y tú quieres reclamar ese seguro de viaje, tú vas a llegar a la ciudad de destino. Y estando en la ciudad de destino, pues tendrás que buscar a la aerolínea, a una agencia de la aerolínea, a introducir tu reclamo. Y entonces luego vendrá todo el papeleo para que tú seas indemnizado y cuidado si no te ofrecen millas. ¿Sí? Para indemnizarte por ese retraso. Esta aerolínea francesa, lo que hizo con la aseguradora también francesa fue vender un paquete donde diga, mira, yo tengo una base de datos que es el itinerario, tengo un oráculo que de forma activa está siendo alimentada en tiempo real por ese itinerario y ese oráculo con esa información reporta también en tiempo real al contrato que tú y yo suscribimos al momento de la compra del tiquete. Claro. Entonces, si se retrasa el vuelo, tú vas a recibir automáticamente la indemnización. Yo he hecho todo este cuento, Gustavo José, porque necesitas el oráculo. Entonces, si hablamos, por ejemplo, en contratos de arrendamiento, ahí el tema va a estar, ¿y dónde está el oráculo? O sea, ¿cómo tú garantizas? Y además que hay cumplimiento de obligaciones que van mucho de la voluntad de la persona, no del punto de vista del ánimo, sino de la acción. Claro. Entonces, ¿cómo tú sacas a una persona de un inmueble, de un local comercial, por ejemplo, porque no canceló los cánones a tiempo a través de un contrato inteligente? Sí, claro. O sea, yo creo que ahí la efectividad del contrato es determinar la obligación. Es de cumplir la obligación. Una vez se cumple o no se cumple la obligación, bueno, mira, tú entras en un estado de que, según el contrato inteligente, de que ya no cumpliste con la obligación, debes retirarte. Pero la ejecutabilidad de ese debes retirarte o de ese desalojo, ya eso tendrá que ser por Claro, parte pero hay una acción del individuo Sí. que tú no puedes obligarla a través de un contrato inteligente. Por eso es que yo insisto en que es un tema transaccional. O sea, los Claro. primeros pasos del contrato inteligente debemos de tratar de aterrizarlos en las operaciones transaccionales. Claro. ¿Ok? Para decirle al cliente, mira, hay una transacción en curso y hay muchísimos ejemplos que nosotros podemos tropicalizar, pero siempre va a estar el tema del oráculo. O sea, de quién reporta de forma automática en tiempo real. Porque si es una persona, si es un individuo, entonces ese contrato ya no es inteligente. Bueno, y evacuada la consulta, yo creo que voy a tomar el atrevimiento y el abuso de hacer propaganda aparte de
de los conceptos, las nociones que nosotros estamos desarrollando. Porque, por ejemplo, y es una buena forma de graficar lo que es un contrato inteligente, cuando tú cancelas, por ejemplo, una prima por el seguro de un vehículo, esa prima está sujeta a un estudio actuarial que es el que determina cuál es el monto de la prima. Y bueno, y se toman en consideración innumerables situaciones, innumerables particularidades que son las que hacen que tú canceles la prima. Pero lo cierto del caso, Gustavo, es que tú puedes perfectamente ese bien que está asegurado, ¿ok?, que goza de ese interés, no exponerlo al riesgo, porque tú decidiste guardarlo. Caso vehículo, tú lo tienes guardado en tu casa porque Claro. no lo quieres sacar, pero Sí. no lo llevas a ningún lado. Entonces, ¿qué pasa? Tú tú pagaste igual una prima por un vehículo cuya prima fue calculada según un estudio actuarial, pero resulta que tú actuaste una vez el bien estando asegurado, tú actuaste de una forma atípica. Imprudente. No. Todavía no sabemos si es imprudente o es prudente. Lo cierto es que actuaste de una forma atípica. Ok. Es decir, tú no actuaste dentro del renglón de las personas de 25 a 35 años. Tú actuaste conforme a el renglón de las personas de 75 años. Ok. Entonces tú agarraste el vehículo y no lo expones al riesgo porque tú decides, aunque esté asegurado, yo voy a andar en mi moto. ¿Sí? Guardas tu vehículo. A través de un dispositivo de localización satelital, tú puedes, ese es tu oráculo, tú puedes reportar en tiempo real al contrato y decirle, mira, este carajo no está exponiendo el bien al riesgo. Por tanto, hay que ajustar la prima que él pagó. ¿Sí lo ves? Ok. Y entonces, bueno, él puede ser en ese momento objeto de una devolución o de un crédito futuro, Claro. en virtud de que la prima que yo cobré era con ocasión a un estudio actuarial donde está un renglón al cual él no se adecúa porque está actuando de forma típica. Él se sale del cuadro. Claro, o sea, y eso va a depender también de la forma en que actúe. De repente yo decido y me voy con mi carro para Wiria. Wiria. Pues tienes una novia por allá. Exacto, me consigo una novia por Wiria. Voy para allá y me meto en el barrio más peligroso que No, en hay. Wiria no hay pura playa. Bueno, por allá, bueno, de repente me voy para otro lado y me meto en el Qué barrio más geografía peligroso. con Gustavo. Y va a ser común que haga ese recorrido y de repente. Entonces mi yo tengo que riesgo ajustarte. aumenta. Claro, genera un riesgo más grande del que normalmente... hay mayor exposición al riesgo. Claro. Entonces, a ver, que yo les estoy... y no hay problema en vender la idea porque nosotros llamamos esto muy adelantado. El que le escuche y lo quiera hacer, son 3 años haciéndolo. Entonces tienen 3 años... O sea, tenemos 3 años de ventaja claro, sobre ustedes. claro. Pero lo cierto del caso es que eso es realmente la materialización. Lo que yo creo, según lo que venimos hablando de la tropicalización, de la factibilidad de la ejecución de un contrato inteligente, Claro. termina siendo algo muy similar a lo que te estoy pautando. Porque hay un oráculo, que es el dispositivo de geolocalización vehicular. Ese oráculo reporta en tiempo real a un contrato. Ese contrato está codificado y recibe esa información y modifica automáticamente los términos del contrato. Hay un monedero digital donde las partes reciben o de las cuales se debita los importes según la exposición de ese riesgo. Entonces, como te das cuenta, no hay intervención de terceros. Nadie interactúa entre sí, ni el ánimo de ellos depende de que se ajuste o no se ajuste automáticamente la prima. Eso es un ejemplo de un contrato inteligente tropicalizado y ejecutado en el país. ¿Cuál es el problema con eso? Los organismos, los entes de Sí, regulación sí, estaba que pensando tienen que abrir un poco abrir un poco los canales para que Claro. uno pueda llevar adelante esos productos. Claro. Pero sí pueden ser ejecutados en el país. Sí creo que hay manera de que nosotros podamos ver a corto plazo contratos inteligentes en Venezuela. Nosotros particularmente estamos trabajando en ese nicho, tratando de afinar detalles. Y es viable. Metiéndome lo de contratos inteligentes e inteligencia porque genera o termina como desarrollando una práctica más sana entre una parte y la otra. ¿Por qué? Sí. Porque las reglas están listas. O sea, si tú no cumples con lo que ya está hecho, no hay apele que exista porque ya hay como, o sea, ya llegamos a esta conclusión. Claro, porque el que va de mala fe a la transacción no acude al contrato inteligente. Exacto. Hay un tema ahí, Maite, mira. Aprendizaje, procesamiento de la información y autocorrección. O sea, son elementos sine qua non para que podamos hablar de inteligencia artificial.
Y estas aproximaciones, tanto en Estados Unidos como en otros países, y debo decir, de muchas personas que de alguna manera tienen un gran verbo y hablan de esto acá en el país, y creo que a veces con algún grado de ligereza, es muy difícil que tú puedas concretar esos 3 requisitos en la función del operador jurídico artificial. ¿Ok? Porque eso es lo que nosotros hacemos como abogados. Espérate, nuestra firma es vanguardista en el mercado venezolano en temas de innovación y tecnología. Pero hay que ser responsable en lo que se dice. ¿Ok? Inteligencia artificial en la industria legal. Insisto. Aprendizaje, procesamiento de la información y autocorrección. Seguramente tú puedas a este robot o a la máquina, a este equipo, a este ordenador, tú puedas generarle la instrucción de que aprenda. Y puedes además darle la instrucción de que procese la información a partir de ese aprendizaje. Ahora, el eslabón que aún no logramos concatenar es la posibilidad de que él autocorrija los errores a partir del procesamiento de esa información. Claro. Que es lo que Gustavo y yo como operadores hacemos como seres humanos. Es decir, podemos llevar adelante, hoy hacemos un escrito de una forma, recibimos una respuesta a ese escrito, que además es una respuesta que es, por lo menos en el estado, en lo que es el sistema de justicia venezolano, es extremadamente inestable. En un registro puede ser una respuesta y en otro registro es otra. En un tribunal es una respuesta y en otro tribunal es otra. Inclusive incluso las mismas salas del Tribunal Supremo de Justicia dan opiniones que luego terminan corrigiendo en otras opiniones. Entonces nosotros como operadores tenemos que tener la capacidad de adaptarnos y autocorregir los errores en los que incurrimos al momento de evacuar nuestras consultas, evacuar nuestros escritos. Entonces, acá la paradoja está en que exista un tipo de inteligencia que pueda emular la autocorrección que nosotros como humanos hacemos y que es indispensable para que tú seas un buen abogado. No dudo que a través de la inteligencia artificial se puedan mitigar el riesgo en el resultado de los litigios, se pueda garantizar la celeridad en los resultados de búsqueda. No dudo que la inteligencia artificial acá en Venezuela el sistema de inteligencia artificial de búsqueda a través de la inteligencia artificial, que es búsqueda inteligente, que están funcionando a la perfección y que felicito, pero hablar de operadores jurídicos netamente basados en la codificación de inteligencia artificial me parece que es muy ligero, porque no hay inteligencia artificial si no hay autocorrección sobre el dato que tú procesaste luego del proceso de aprendizaje. Tú llegas a ese punto, ¿no? Claro. Que me parece que es inflexión. Sí, total. Porque tú llegas a ese nivel de tecnología y no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Sí. Y me imagino, y es el por qué existe tanta resistencia sí. A que como ustedes dicen, ese salto fue corto, pero este salto yo creo que va a estar más pensado. Tiene que estarlo. Va a estar más... Claro. Bueno, Hollywood también es culpable de que... Sí, es sí, bueno, y eso lo hemos venido hablando a lo largo del episodio de hoy. Cuéntame, discúlpame que te iba a decir incluso que tú no puedes, o sea, a través de la inteligencia artificial, tú no puedes garantizar para los seguidores de Couture y de su decálogo, tú no puedes garantizar que la inteligencia artificial, cuando esté en presencia de la contraposición entre el derecho y la justicia, luche por la justicia en lugar del derecho. Claro. Porque si tú programas para que esta inteligencia pueda llevar a cabo operaciones de derecho, tú necesitas de la conciencia y el discernimiento para que en determinado punto este operador artificial pueda más bien voltearse en favor de la justicia que en favor del derecho. Claro. Y hay un tema de la razón, hay un tema del conocimiento, hay un tema de la conciencia. Y de discreción. Y que es muy difícil de dotar a la inteligencia artificial. Por tanto que, mientras hablemos de búsqueda inteligente, bienvenida a toda la inteligencia artificial. Felicito a los actores que están desarrollándola en el país. Pero sí valga el comentario a otros operadores a no hablar con tanta ligereza, no postear con tanta ligereza y no repetir el fenómeno de la inteligencia artificial como un hecho, y mucho menos pensar que puede ser llevada a cabo in extenso en todas las labores que lleva adelante el operador jurídico,
Porque yo creo que es desvirtuar el verdadero propósito del operador, que es luchar por el derecho y por la justicia cuando vea que ésta se contrapone con el derecho. ¿Quiénes son los segmentos de la sociedad que tú crees que están más involucrados con la cultura pop? Bueno, yo creo que cuando hablamos de cultura pop, hablamos del popular, es decir, hablamos de todo. Sí, de todo. Ok, Quienes hayan visto una película, y me refiero, mi mamá ama la película del Hombre Bicentenario. Ok. Ella llora De cada vez Robin que la Williams. ve. Sí, Sí. es espectacular esa película. sí. Te están planteando lo que sería una máquina teniendo sentimientos de generaciones tras generaciones tras generaciones. Pero obviamente también tenemos películas como Terminator que nos muestran que Claro. ese es el camino incorrecto a seguir. Sí, pero Generalmente, ¿quiénes son los portadores de la cultura pop? O sea, generalmente... las medias. O sea, Bueno, todo empezó con el cine, por eso mismo traje Space Odyssey, porque es la primera película Ok. que habló acerca de algo que puede ser ficción. O sea, trayendo la ciencia, ¿no? Ok. Que trajo este género de ciencia Porque ficción lo que yo quería plantear, a la mesa. según lo que estás diciendo, bueno, no sé si sea tan válido en mi comentario, pero lo que yo Ok. quería plantear es que la visión que yo tengo de la cultura pop es que generalmente el segmento de la sociedad son las personas jóvenes o adultos contemporáneos quienes de alguna manera son portadores de la idea que transmite la cultura pop. Claro. Y ahí entra entonces inmediatamente una situación curiosa, que precisamente son las personas que bajo la figura de la cultura pop han recibido material y contenido que muestra la innovación y la tecnología como una situación a tener en cuidado o una situación, una realidad a cuidar, una realidad a tener con sus medidas de distancia, porque puede ser utilizada en tu contra, y son esas mismas personas las que de alguna manera pueden poner en práctica plataformas para el beneficio de toda la sociedad. O sea, Sí, yo claro. voy como, ¿sabes? Sí, yo creo que es una cuestión generacional. Obviamente, por lo menos, nuestros abuelos no llegaron a gozar o a entender lo que está ocurriendo realmente con nosotros, esta ola de tecnología que nosotros a veces siento que no terminamos de entender completamente. Sí, Nosotros vivimos, sobrevivimos y vamos como que sumando y sumando información a nuestro, yo le digo siempre a mi CPU, Claro, a tu disco duro. a mi disco duro, qué es lo que voy entendiendo y lo que voy agarrando, pero obviamente esas generaciones no entendían. Pero ahora, y yo creo que nosotros vamos a ser la generación del futuro, o sea, la generación de abuelos Total. que van a decir, mira, ya va, yo lo veía desde ese punto, y nuestros nietos nos dirán, abuelo, tú no Estás estás en perdido. nada, esto es lo que está de moda ahorita, o sea, hablamos de teletransportación ahorita, nos dirán, mira, Teleporte, déjame ir. teleporte. Bueno, teleporte, perdón. Teleporte. Verdad que lo dijiste. Voy a hacer un teleporte ahorita mismo porque tengo un amigo en París que quiere hablar conmigo de un negocio y vuelvo en un rato acá a la casa. Sí, bueno, Y- mucha gente dirá que esas son cosas que son una locura, pero eventualmente nadie sabe que el futuro es incierto. Creo que es algo que puede llegar a suceder y no hay por qué dudarlo, porque el ser humano, si ha demostrado algo, es que es cambiante. No, y y se que- adapta a las circunstancias. Y eso mismo es algo que ha aplicado con el derecho y ha funcionado muy bien, por ejemplo, en el sistema común. Y bueno, nada, yo creo que con esta información que hemos aportado, podemos despedir el programa porque ha sido muy extenso. Y yo creo que la gente ya se fue en el minuto 2. No, yo creo que ha sido extenso, pero bastante rico en información. Yo estoy sumamente feliz de tenerlos a ustedes dos, porque cada vez que traigo un tema a esta mesa, lo podemos tratar desde puntos de vista bastante interesantes. Estoy claro que la gente, aunque ya se haya ido el minuto 2, tal vez en un rato volverán para poder tener más información acerca de esto, porque aunque no queramos admitirlo, esto es el futuro. Y mientras más empapados estemos de lo que estamos viviendo y lo que vamos a vivir, creo que vamos a estar más tranquilos de lo que viene. ¿Quieres decir algo? Aprobado. Listo. Entonces, bueno, nada, está más decir que esto es Low It Play, el cotilleo metajurídico. Nos recuerden darle seguir en Instagram y en Twitter, suscribirse al canal de YouTube,
darle puñito arriba y si quieren pónganle la campanita para que le den las notificaciones porque montamos videos todos los domingos. Todavía no estamos muy claros a qué hora, pero estamos prontos a darles esta información. Bueno, yo soy Maite. Yo soy Álvaro. Yo soy Gustavo. Y nosotros somos... La Witplay, cotilleo metajurídico. Nos vemos la próxima semana. Bye. Chao. Chao.